Muy buenas noches, abogado y compañeros que nos escuchan. Somos el grupo número 7 y está integrado por nuestra compañera Andrea Antepara, Roxana Chancay, mi compañero Eric Sánchez, Jeremy Vergara y mi persona, quien habla Antonio Herrera. Nuestro tema es los bienes. A continuación, mi compañera Andrea. Los bienes. En el lenguaje jurídico se emplean normalmente como sinónimos los términos bien y cosa. Cosas son aquellas que son percibidas por nuestros sentidos, es decir, se las puede ver, tocar, sentir, como por ejemplo tenemos un carro, un libro, una casa, etc. Bienes son aquellos que representan en sí una utilidad apropiable para el hombre. Estas pueden incorporarse al patrimonio, por ejemplo, una casa, un terreno, joyas, un auto. Según el artículo 583 del Código Civil ecuatoriano, establece que los bienes consisten en cosas, y estas cosas son corporales o incorporales. Las cosas corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa, un libro, mientras que las cosas incorporales son las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. Bienes corporales. Un bien corporal es el que tiene cuerpo o materia, que se puede percibir su realidad con los sentidos como el tacto o la vista. Un carro, por ejemplo, se puede ver y palpar. Bienes incorporales. Un bien incorporal se define como meros derechos, lo que se conoce como intangible, que no se puede tocar o palpar por los sentidos. La clasificación de los bienes son corporales e incorporales. Los corporales se dividen en muebles e inmuebles. Los muebles se clasifican en fungibles y no fungibles, y los incorporales se clasifican en derechos reales y derechos personales. Bienes corporales y bienes incorporales. Yo les voy a hablar sobre los bienes corporales. Según el artículo 584, las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Cosas muebles. Artículo 585. Los muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se mueven por una fuerza externa como las inaminadas, exceptuándose las que, siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 588. Artículo 592. Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes muebles, sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se extiende por cosas muebles, según el artículo 585. En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o su estante, las medallas, las armas, los instrumentos de arte y oficio, las joyas, la ropa de vestir o de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que la forman el ajuar de una casa. Artículo 589. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aún antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas en favor de otra persona que el dueño. Lo mismo se aplicará a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Artículo 590. Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las mismas paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se repuntan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes de manera que formen un mismo cuerpo con estas, se consideran parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento. Artículo 593. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no pueden hacerse el uso conveniente de su naturaleza, sin que se destruyan. Las especies monetarias, en cuanto perecen para que las emplea como tales, son cosas fungibles.
Ahora hablaremos de las cosas inmuebles. Según el artículo 586, inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las de adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Artículo 587. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones, que pueden transportarse de un lugar a otro. Según el artículo 588, se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las cosas de un pavimento, las losas de un pavimento, los tubos de la cañería, los utensilios de minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca. También las prensas, calderas, cubas y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial y permanecen al dueño de este. El artículo 591 nos dice, las cosas que, por ser accesorias a bienes raíces, se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea. Por ejemplo, cebollas que se arrancan para volverlas a plantar y las losas o piedras que se desencajan de su lugar para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volverse a él. Pero desde que se separan con el fin de darles diferentes destinos, dejan de ser inmuebles. Bien, ahora hablaremos sobre las cosas incorporales con derechos reales o personales. Primero hablaremos sobre el derecho real. Según el artículo 595, el derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda o el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. Bien, ahora explicaremos sobre los derechos personales. Según el artículo 596, los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de cierta persona que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Muchas gracias por su atención.